Sean bienvenidos amigos de FreeKnowledge a este segundo video tutorial de mi curso de Python. En este video tutorial ya vamos a entrar más a la práctica. El día de hoy, para entrar en calor, vamos a ver lo que son tres cositas: variables, tipos de datos, que en este caso y para este video tutorial vamos a hablar sobre strings y números, y también lo que son los inputs. Ya voy a definir cada una de estas cosas cuando entremos en detalle. Abrimos nuestro Python y de ahora en adelante vamos a trabajar con el editor de texto. Para eso vamos a File, New File, y ya estamos dentro del editor de texto. Lo más fácil que tenemos que saber es sobre la función print. Todo lo que pongamos dentro de esa sentencia de impresión se imprimirá, pero siempre respetando el orden. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo varios print, vamos a copiarlo. Yo tengo varios print. Por ejemplo, ponemos 1, 2, 5. En vez de 1 vamos a ponerle 10. ¿Qué es lo que quiero decir con que va a respetar el orden? Este primero se va a imprimir, este segundo se va a imprimir y así sucesivamente. Por eso le damos run. Vamos a guardarlo primero, aceptar. Tutorial 2 lo guardaré y, por ejemplo, va a salir en el orden que nosotros lo hayamos establecido. Eso se refiere con que siempre va a respetar el orden en el cual nosotros lo escribamos. Ahora, además de lo que nosotros podamos hacer con print, tenemos que tener bien en claro que adentro, dependiendo de lo que nosotros pongamos, puede llevar comillas. Por ejemplo, cuando escribamos letras, textos, símbolos, va a llevar comillas. O pueden ir sin ellas cuando, por ejemplo, pongamos números o variables. Pongamos un ejemplo. Si esto lo cambio, puedo poner, puede ser una doble comilla o también puede ser una comilla simple. Cualquiera de los dos vale. Podemos poner así: hola, y cerramos y dejamos un número. Le damos a aceptar y los dos se van a imprimir. Por eso debemos tener bien en claro cómo funciona el print. El print es lo que te va a imprimir y lo que esté adentro puede ser con comillas o sin comillas. De eso depende que funcione o no. Si en caso, por ejemplo, nosotros no le pongamos las comillas, dejemos así, lo primero que nos va a decir que obviamente hola que hemos escrito no está definido, porque cuando no lleva comillas es porque es una variable. Entonces tiene que llevar las comillas. Una de las funciones importantes de Python es el poder procesar una amplia gama de datos. No solo hablamos, por ejemplo, de algunas líneas, podemos hablar de cientos, de miles. ¿Qué pasa si estamos abriendo un archivo de blog de notas, por ejemplo, de texto, o estamos abriendo un archivo de Excel, etcétera? O sea, se pueden manejar tanto desde algunas líneas hasta cientos de líneas, ¿no? Entonces, justamente con esa razón o ese motivo, una manera de poder trabajar con estos datos es usando las variables. Es aquí que las variables funcionan como un contenedor.
porque van a poder almacenar y simplificarnos el trabajo. Para entenderlo mejor es bueno siempre poner un ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que este es el ejemplo. Hola, me llamo Joshua y soy de la UNEC. Cierro comillas, cierro paréntesis. Lo pongo nuevamente, print. Tengo 26 años y espero que les esté gustando el curso de arte. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Print. Y si no es así, pueden ponerme de nota 0. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Esto damos run, borramos y se va a tipear muy bonito, va a salir el texto bien bonito. Entonces, pero acá estamos trabajando solamente con 3 líneas. Imagínense si yo se los preguntase a cada uno de ustedes y quisiera cambiar obviamente el nombre de la universidad, sus años y su nota. Son 4 cosas que yo tendría que cambiar en tan solo 3 líneas, ¿verdad? Entonces, más fácil para poder trabajar estos casos es con variables. Por ejemplo, una puede ser nombre. En este caso es Joshua, ¿verdad? Otra variable es universidad, que en este caso se llama UNAC. Otro caso es la edad, que en este caso es de 26. Acá hay un tema muy importante que es ¿por qué estoy poniendo yo el 26 entre comillas como si fuera un texto? Porque no podemos combinar de una manera, no podemos sumar letras con números, ¿verdad? Y acá estamos combinando, tengo 26 años. Estamos como que sumando letras, números, letras. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que decirle al Python es que al ponerle comillas al número, estamos diciendo que ese número lo considere como una letra. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, siempre que van a trabajar números y letras en un mismo contexto, uno de los dos tienen que convertirlo. Más adelante les voy a enseñar cómo, pero para que este caso no se confunda con el paso anterior donde les había dicho que cuando ponen print y lo imprime como número, sin comillas, en este caso ya estamos combinando obviamente letras y números. Si yo imprimiese solamente un número sin nada de texto, ahí sí puedo ponerle sin comillas, pero en este caso no. Sigamos. Y el otro puede ser nota de curso, ¿verdad? Y también, ya como les he dicho, tiene que el Python interpretarlo como si fuera una letra. Debería funcionar esto. Vamos a cambiarle las cosas. Entonces vamos, hola, me llamo, cierro comillas, le aumento la variable, en este caso sería nombre, ¿verdad? Y le aumento lo que resta, espacio, y soy de la, ahí cerramos espacio, más universidad, el nombre de la variable, ¿no? Y cerramos. Tengo espacio, cerramos, le aumentamos la variable edad y le aumentamos con la palabra años. Y espero les esté gustando el curso de escrito. Y si no es así, pueden ponerme de nota, cerramos, más el nombre de la variable, nota
Ya está. Debería correr de igual modo. Ponemos run model. Igual, está funcionando. Entonces, de esta manera ya hemos ligado el texto a variables. ¿Para qué? Para que justamente podamos cambiarlo. Por ejemplo, ya no quiero el nombre de, obviamente mi nombre es Joshua, sino quiero poner el nombre de mi hermano, por ejemplo. Que le he estudiado en UNAC, pero vamos a suponer que he estudiado en la PUC. Ahorita él tiene 33 años y él me pone nota, como él siempre es malo, me jala 10. Corremos y el texto automáticamente ya cambió, ¿no? Ahora me llamo Paul, soy de la PUC, tengo 33 años. Entonces ya se dan cuenta de la función que cumple obviamente las variables. Si yo tuviese más textos con el mismo nombre en las variables, obviamente ese comando los va a llamar y los va a reemplazar donde tenga que reemplazarse, ¿sí? Esa es la función del contenedor de las variables y la función para poder trabajar con inmensa data. Ahora vamos a trabajar con las denominadas string, que son las cadenas de texto básicamente. A este punto del tutorial, a este minuto que vamos de tutorial, ya saben que si pongo print y adentro pongo hola gente de Free Knowledge, ya saben que esto no va a funcionar, ¿verdad? Porque para poder utilizar un string tengo que ponerle una comilla y la otra comilla cerrarla para poder concatenarla o para poder tenerla dentro de nuestro print. Como les había mencionado, con una comilla también sirve. A ver, vamos a ver si funciona, para que crean o no. Igual funciona. Entonces pueden ponerle dos comillas o una comilla. Entonces a este punto ya saben que cuando pongamos esos dos símbolos estamos hablando de string, ¿sí? Ahora, pero ¿qué pasa si a este o la gente de Free Knowledge, por ejemplo, le ponemos por aquí esa barrita en diagonal y una N y le damos correr run? Se dan cuenta, ¿no? Ahí se puede ver el contraste. Pasamos de que sea de una manera lineal el mensaje o la gente de Free Knowledge y ahora hemos pasado a que sea de manera vertical, simplemente poniéndole este simbolito junto a la N. Este anti-slash, no sé, o antidivisorio con el N le indica a Python que ahí hay un salto de línea. Sea donde sea que tú estás redactando muchísimo texto, pero no quieres que te haga una línea inmensa que te abarque hasta acá al final del esto, puedes ir haciendo ese slash N. No tiene que haber espacio, o al menos que si lo quisieras, pero ya de por sí cuando le pongas esta combinación de un anti-slash con una N, ya le estás diciéndole al Python que dentro de ese print, dentro de esa, obviamente más adelante vamos a ver funciones y vamos a ver class y todas esas cositas, también le estás diciendo que al Python, a partir de este punto quiero que me hagas un salto de línea, ¿sí? Es una manera muy sencilla. Entonces, ahora que ya sabemos cómo usar variables, por ejemplo, vamos a crear una variable para empezar a trabajar con estos strings. Vamos a crear una variable que se denomine Free Knowledge.
¿sí? Esa es mi variable y es lo que contiene mi variable. Entonces, como yo les había dicho, podemos imprimir esta variable y ya no necesita estar escribiéndole las comas ni nada, simplemente cerramos y le damos correr, run, aceptamos y tenemos free knowledge, listo. Ahora, lo otro que podemos hacer con las cadenas o con los strings es concatenar. Concatenar básicamente significa unir cadenas de texto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Podemos decir que variable más lo que veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? Cuando hicimos el ejemplo con variables. Ya que le puedo poner es la mejor academia Python. Hay que hacernos un poquito de cherry y le ponemos las comillas porque ya esto es un texto aparte que no es una variable, pero ya estamos concatenando la variable, que dentro de la variable hay un texto junto a otro texto independiente que no está guardada en ninguna variable, y le damos correr, guardamos y por ejemplo ya tenemos, ¿no? Free Knowledge es la mejor academia de Python. Ahora también podemos, por ejemplo, realizar una multiplicación. Vamos a ver cómo podemos hacer una multiplicación. Borramos esto. Vamos a utilizar una variable multiplicar, ¿sí? Que sea la primera variable, multiplicar. Esta se va a llamar free, por ejemplo, y le podemos multiplicar por 3. Generemos otra variable, multiplicar, que es una segunda variable llamada knowledge. Y yo quiero que simplemente me imprima un print de multiplicar 1 y multiplicar 2 y le damos run y decimos que sí. Y ese multiplicar significa, no es que había un resultado de entre multiplicar free por 3, no va a darte un número obviamente, sino te va a dar una cadena de texto repetida 3 veces. Es por eso que les decía en el anterior ejemplo que nosotros tenemos que especificarle al Python con qué estamos trabajando. Si le ponemos comilla es un string y lo multiplicamos, lo va a seguir considerando un string. No porque le pongamos una multiplicación lo va a convertir a número. Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta, ¿sí? O sea, debe tenerse en cuenta siempre eso, que no podemos tenemos que especificarle que no podemos hacer la suma de un número con una letra. Ahora, hay otra manera de poder realizar también estas, por así decirlo, concatenaciones. A ver, pongamos una nueva variable llamada mensaje, que se llame free, así, tal cual. De ahí vamos a ponerle otra variable, mensaje, pero a este mensaje le vamos a poner más, igual, el espacio, y va a haber otro mensaje más, igual, knowledge, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero explicarles aquí? Yo puedo tener una misma variable, como ven acá, mensaje, mensaje y mensaje, ¿verdad? Pero ¿en qué se diferencia? El primer mensaje es mensaje igual a free, listo. Tenemos el segundo mensaje, pero le estamos agregando o le estamos diciendo
al Python que esta variable le vamos a agregar un espacio. Por eso le ponemos más. Y ahora otra nueva, es la misma variable, pero nuevamente le ponemos un más igual. Y le estamos diciendo a Python que a la variable mensaje también quiero que le agregue knowledge. Entonces ponemos un print de solamente mensaje, que nos va a dar free knowledge. Se dan cuenta, o sea, eso es otra manera de poder escribir utilizando una misma variable y obviamente poder unir varias cadenas, ¿no? Utilizando la misma variable. Ahora, también podemos, esto es básicamente lo que se debe saber de lo que es la estructura de cómo poder poner los strings. Hasta ahí es muy sencillo, ¿verdad? Ahora hay funciones específicas justamente con los strings. Por ejemplo, podemos saber la longitud. ¿Cómo hacemos esto? Usemos, por ejemplo, una nueva variable con concatenar, que esta va a ser igual a, podemos ponerlo de esta manera, free, cerramos, más, espacio, más, doble comillas, más, no. A ver, de esta manera ustedes pueden darse cuenta que si en caso, bueno, no sé si alguien pudiese escribir de esta manera también, en realidad estar dividiendo, pero es más como para un ejemplo de que ustedes también pueden expresarlo así. Las concatenaciones sirven justamente para unir letras, símbolos o caracteres y textos, ¿no? Esa es una manera también para que ustedes aprendan de cómo se puede expresar. Pero de esto yo le puedo decir que me imprima, obviamente, concatenar, ¿verdad? Y listo, le voy a decir concatenar y me va a salir nuevamente free knowledge. Listo, acá. Pero yo a concatenar yo le puedo pedir que me diga cuántos caracteres hay en todo lo escrito en free knowledge. Para ello lo que tenemos que hacer es ponerle el len, donde antes de concatenar, y cerramos, le decimos run y me está diciendo que hay 14 caracteres. Así de simple. Si ustedes a cualquier variable antes de imprimirla le ponen el len, les va a decir cuántos caracteres existen en esta palabra. Y va a ser lo mismo, por ejemplo, si yo pongo, bueno, acá va a haber hay un espacio más de esto, pero si lo pongo así, free knowledge, y le doy left y correr, igual, 14. Porque el espacio lo considera un carácter. Con esto ya sabemos lo que es longitud. Ahora, ya sabemos lo que es concatenar, pero también podemos encontrar una determinada palabra. Por ejemplo, ya tenemos concatenar. Utilicemos concatenar otra variable. Concatenar 1. Esta va a ser igual a concatenar punto find, encontrar. ¿Qué es lo que quiero encontrar? No sé, la palabra free. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque es una palabra free. Y acá le digo al print que me imprima concatenar, pero no el concatenar 1, no concatenar, sino el concatenar 1, que es la nueva variable, y le doy run.
y me bota el 0. ¿Por qué me bota la letra 0? Es muy sencillo. Ustedes tienen que entender que la palabra free me va a dar la indicación de la letra F. Salió 0, ¿verdad? Y lo que pasa es que en Python siempre se empieza por el 0. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Nosotros al decirle concatenar y encuéntrame define de la variable concatenar, encuéntrame la palabra free, te va a decir por dónde empieza. Por eso nos dio el número 0, porque empieza acá. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, le cambiamos y le ponemos knowledge? Round en la 5. Empieza en la posición 5. A ver, tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasa si yo le pongo otra palabra? Simplemente te va a decir -1, que no existe. Eso significa que no existe. Así de sencillo. Eso es encontrar en una variable lo que nosotros estemos buscando, y es de muchísima utilidad más adelante cuando ustedes hagan sus propios scripts. Ahora, también podemos hacer que esta variable, por ejemplo concatenar, sea de lower o que sea de minúsculas, por ejemplo, utilizando una nueva variable. Sigamos con concatenar 1. Esto sería a concatenar punto lower. Ya está. Y yo quiero que obviamente me exprese el concatenar. Save. Y me escribió todo en minúscula. Para eso sirve la función logo. Y como escribo en mayúscula, simple, ponemos en vez de lower, ponemos upper. A ver, vamos a ver qué sale. Round. Ok. Todo nuevamente. Todas las letras en mayúscula. Así de sencillo. También podemos reemplazar una palabra dentro de toda esta, ¿no? Dentro de estas variables. Es ya un poco tedioso estar cada rato diciendo concatenar. Vamos a cambiarle la variable. Vamos a ponerle variable 1. Entonces vamos a ponerle acá variable, y en vez de upper podemos ponerle replace. ¿Cómo es? Reemplace. ¿Qué voy a reemplazar? Por ejemplo, la palabra free por la otra palabra que puede ser papá. Cierro cadena. Entonces lo que le voy a decir es que me imprima variable 1. Le damos a correr. Y ahora el curso o la academia se llama Papa Knowledge. ¿Sí? Esa es la función replace. También podemos seleccionar una parte del string que se encuentre dentro de la variable. Por ejemplo, vamos a usar otra modalidad. Ya vamos a eliminar esto replace acá. Vamos a eliminar esta variable. Sí, variable. Pero ¿qué pasa si yo le pongo así?
ya más o menos ustedes se van a poder, ya más o menos intuyen a qué me refiero, ¿no? Ya les había mencionado hace ratito eso, la f. ¿Qué es lo que estoy diciéndole al Python? Es que de la variable que se llama variable me encuentre el primer index, el index número 0. También le puedo poner acá el index número 10, por ejemplo, y me va a dar que es la letra E, o la 8, por ejemplo. Vamos a run, corremos y ya está. También podemos hacer un uso un poquito más complejo, por ejemplo, de esta manera de selección. Podemos extraer quizás una palabra. A ver, ¿qué pasa si yo le digo que de la variable vaya del 1 hasta el 6 y le pongo correr? Me va a salir reca. O si yo le pongo del 4 al 12, no let. Entonces ya estamos aprendiendo dos cosas. Uno, puedo saber qué posición ocupa cada carácter, y también puedo yo extraer o cortar el texto dentro de mi variable justamente poniendo estos dos corchetes e indicándole de dónde a dónde. Hay algunas maneras también de poder simplificar esto. Por ejemplo, si yo le pongo así, corchete, 2 puntos, 10, le estoy diciendo al Python que vaya desde el index 0 y va free, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le pongo negativo? ¿Qué pasa si yo le pongo -1? ¿Funcionará o no? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos al ponerle nosotros -1? Significa que ya no va a ir desde la izquierda a la derecha, sino va a ir de la derecha hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos ponerle más letras de atrás hacia adelante? Pues podemos ir desde más negativos, de -4 hasta -1, por ejemplo. ¿Qué nos dará esto? Un EDG. ¿Sí? Entonces podemos de esta manera podemos ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, podemos saber qué ubicación cumple una palabra, una letra, podemos extraerles algunas partecitas quizás de esto. Así que es una manera muy sencilla de poder trabajar con los index. Ahora, por último, ya que sabemos qué palabras a partir de estos números que nosotros le colocamos podemos encontrar qué letra ocupan, ¿se podrá hacer al revés? Sí, la manera es muy fácil. Simplemente ponemos, por ejemplo, variable, que es el nombre de la variable, punto index. A esto le ponemos un paréntesis y le decimos quiero que me ubiques el index, la palabra F. Cierro y cierro. A ver, y le damos en run. Ocupa el index 0 y el K el 5. Pero ¿qué pasa si le pongo que hay varias, ¿no? Hay en el 2,
también en el 3. Lo que te va a botar y lo que te va a arrojar va a ser siempre la primera. No, en este caso es un poquito complejo esta palabra free knowledge porque tiene muchas E, pero te va a indicar la primera posición de ese carácter que tú has ingresado. Entonces, de esta manera ya sabemos de manera muy básica y muy sencilla cómo podemos trabajar con los strings, con los textos. Ahora vamos a hablar de números, ¿sí? Como se había mencionado, no necesitamos poner comas. Por ejemplo, si ponemos un print 3, corremos, nos dará 3. Ponemos 3 punto cualquier decimal, y nos va a botar también el decimal. Podemos poner una multiplicación, ahora 15. Podemos poner una división, y nos va a dar el resultado. De esta manera coincide con lo que les dije, ¿no? Si vamos a imprimir directamente un número, no es necesario coma. Si vamos a imprimir textos y números, tenemos que convertir los números a letras, o en el formato letras, perdón, o obviamente, que es lo que es mucho más difícil, convertir lo que es las letras a números. Obviamente siempre se va a optar por convertir el número a que sea leído como texto, para que puedan concatenarse. Ahora, pero hay algunas especificaciones que podemos encontrar. Por ejemplo, ¿qué pasa si usamos el símbolo %? ¿Qué nos da? Le damos run y nos arroja 0. En Python el símbolo de porcentaje no es el que nosotros creemos que es, para el cual lo utilizamos común. En realidad el símbolo de porcentaje en Python significa lo residual. 9 entre 3 es 3, pero el residuo es 0. Es por ese motivo que nos sale ese valor. ¿Qué pasa si yo le pongo 4? Pongo run, vamos a aceptar, y el residual es 1. Obviamente 4 por 2 es 8, más 1, que es el residual. Ahora, ¿cómo podemos entonces, bajo este criterio, nosotros hallar el cociente? Para poder nosotros hallar el cociente, en realidad es también utilizando un símbolo, que en este caso es el doble slash. ¿Qué pasa si yo pongo 9 doble slash 4? Damos run, aceptar, y nos da 2. Si yo tuviese 16 doble slash entre 4, me va a dar 4. Ya se entiende, ¿no? Porcentaje para residuos y doble slash para el cociente. También en Python podemos usar complejos. Por ejemplo, pongamos 1 más 1. Ese es un complejo, ¿verdad? Run. Y nos sale 1 más 1j. Esto también podemos multiplicar. Por ejemplo, podemos poner 1j por 1j.
menos 1 más 0j. Nos da resultados. Tenemos que recordar siempre que debemos poner tanto delante del símbolo j, debemos ponerle el coeficiente junto, más no separado. Si yo le pongo un espacio j, va a fallar, no va a funcionar. Entonces, siempre debe ir junto, nunca debe ir separado, ¿sí? Entonces, hasta ahí es la manera de trabajar de una manera sencilla con lo que es las operaciones básicas. También podemos entrar a algunas operaciones un poquito más complejas, como por ejemplo son las potencias, ¿no? Print, por ejemplo, 2 doble asterisco 3. ¿Eso qué significará? Que es 2 al cubo. 8. También podemos poner, ¿qué pasa si le pongo que salga un 10 a la menos 4? ¿Funcionará? Obviamente que sí, ¿no? Porque es como si le dijera la raíz cuarta de 10. Pero hay una función muy bonita que obviamente simplifica estas cosas, y podemos ponerle que ese PAO le decimos 2,3. Listo. Ese PAO es el acrónimo de Power, y estamos diciendo que 2 se eleve al cubo 8. Ya dependiendo de la comodidad, obviamente siempre va a ser mejor utilizar así estos comandos, estas funciones, porque nos va a simplificar. No vamos a estar escribiendo 1.000.000 a la octava, entonces comitas y solo los ceros, poniendo espacios, poniendo doble asterisco, lo cual va a ser un poco fregado. Para hay muchos casos en donde se tiene que utilizar, entonces trabajar con esto es mejor. Pero ¿qué pasa? O cuál es el beneficio también del POW, que si yo le agrego un nuevo coeficiente o un nuevo número, nos va a dar, no es que va a ser 8 a la quinta, no es 3. ¿Por qué? En este caso el POW te dice: los dos primeros lo haré potencia, que sería 2 al cubo, y lo dividiré entre 5. Y lo que nos va a dar es el residuo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya podemos combinar y podemos simplificar quizás lo que podíamos escribir en 2 líneas, o en dos líneas. Bueno, lo podemos simplificar en tan solo 1. Simplemente sabiendo lo que significa POW y cómo podemos utilizarlo. Ahora, también podemos jugar con variables. Como ya les he puesto en los ejemplos anteriores, yo puedo tener una variable que se llama mi número. A ver, que a mí me gusta siempre es el 13, porque siempre ha sido mi número de orden en colegio, por ejemplo. Y yo puedo decirle acá que me imprima mi número. Corremos y ya está, 13. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, como ya les dije, combinarlo? Yo quisiera combinar esto con una string. Por ejemplo, si yo quiero poner sí, era mi número de orden. En el colegio. Le pongo run model. Me va a decir que obviamente falla. No se puede combinar número
con texto. Lo que tenemos que hacer es combinarlo. ¿Cómo hacemos en este caso? Pues a mi número 13 le puedo poner str, string abreviado, y lo cierro. ¿Sí? Pueden hacer eso. Me ponen en run, aceptar. 13 era mi número de orden en el colegio. O también pueden agarrar y a la variable decirle que va a ser un string. Así. Entonces pongo run y tengo el mismo resultado. Sea cual sea de las funciones que ustedes utilicen o en donde utilicen el string, va a poder convertirlo. Pero creo que ya va quedando muy asentada la idea. Tenemos que hacer que la letra, el número, sea leído como letra. Así de simple. Y ahora sí funciona. A ver, también podemos ir trabajando con otras funciones, por ejemplo con valor absoluto. Tengo mi número, este es igual a menos 13, supongamos. Yo puedo decir que se imprima print del absoluto. ¿De quién? De mi num. Con model, acepto. Y obtengo 13. Ahora, también hay otras funciones que son muy interesantes y que deben saberse. Por ejemplo, llamemos a una variable orden que está compuesta por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. ¿Sí? Esa es mi variable. Ahora, yo le puedo decir que me imprima Python el número máximo de mi variable orden, por ejemplo. Pero también le puedo decir que me imprima el mínimo de la variable orden. Ahora, ¿qué pasa si queremos sacar, no sé, raíz cuadrada? Utilizamos realmente lo que se llama la squared. Tengamos que ser un número que sea igual a 81, ¿sí? Yo le puedo decir que print de sqrt de mi variable y cerramos. ¿Qué va a pasar ahora? Falló. ¿Por qué falla esta vez? Porque la variable porque el nombre o la letra sqrt no está definido. ¿Por qué? Porque ese es un módulo. Entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, importarlo. Decimos que from. Esa es una brevísima clase de cómo importar cosas. From math, a partir de matemáticas o del módulo de matemáticas que presenta Python, quiero que me importe asterisco, que simboliza las operaciones básicas de Python. Ahora, ¿funcionará o no? A ver, pongamos print sqrt de 49. Run, aceptamos. 7. De esta manera, de manera muy breve, hemos podido acabar lo que es números. Ahora vamos a hablar de la función input.
esta función nos permite una interacción con el usuario. Ahorita les voy a enseñar el potencial que tiene justamente esta función. Creemos dos variables, una que se llame nombre y pongamos lo siguiente: input, paréntesis, abro comillas, y pongamos ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y cerramos comillas y cerramos el input. Y otra variable que sea no sé, pregunta igual a input. Nuevamente abrimos comillas y pondremos otra pregunta: ¿compartirás la info? Dos puntos, tu respuesta, ¿no? Y cerramos el input. Ahora nosotros vamos a decir print, imprímeme lo siguiente: hola, espacio, cerramos, más, que vamos a decir hola, tu nombre, ¿verdad? Hola, nombre de la variable que se llama nombre, más, y ponemos otra cadena de texto, ponemos punto, espero que esté gustando el tutorial, punto, no olvides suscribirte, por ejemplo. Cerramos esa cadena de texto y cerramos el print. Ahora podemos poner otro print y le podemos decir gracias, tu nombre, ¿sí? Otro espacio, abrimos cadenas, ponemos punto y le decimos, y te decimos que digas, nosotros vamos a asumir que estás poniendo sí, ¿no? Que te está gustando este tutorial. Entonces vamos a decir que digas sí, pero bueno, por eso estamos diciendo gracias X persona, puede ser gracias Joshua, que digas que sí, que digas sí, por ejemplo, que supongo que van a responder, que digas sí, nos agrada. Ojalá la respuesta sea positiva de todos ustedes. Entonces vamos a ver qué es lo que nos arroja esto. Le damos run, le damos acepta. Lo primero que hace Python es preguntarme ¿cómo te llamas? Bueno, yo le voy a decir Joshua. ¿Compartirás la info? Sí. Entonces, hola Joshua, espero te esté gustando el tutorial, no olvides suscribirte. Gracias Joshua, que diga sí nos agrada. ¿Se dan cuenta cómo creamos esa interacción entre Python, la máquina, el software conmigo? Lo mismo pueden hacer ustedes. Es básicamente todos nuestros programas, todo lo que nosotros vemos en la computadora donde nos piden insertar un dato, un valor, un nombre, una cadena, lo que sea, nosotros le estamos especificando, ¿no? A través de un input. Nosotros le estamos diciendo cuál es lo que nos gusta a través de una pregunta con el formato input. Pero también podemos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, pongamos lo siguiente: print, y abrimos cadena de texto, pregunta, ¿cuál es tu comida favorita?
¿sí? Cerramos pregunta, cerramos texto y cerramos print. Y ponemos una respuesta, ¿no? Como variable, que va a ser el input que ustedes van a contestar. Entonces, a partir de esa respuesta, yo quiero que me imprima, por ejemplo, a mí también me gusta. Cerramos, sumamos, respuesta. Y cerramos el print. Run module, le damos a aceptar. Y me pregunta el Python, ¿cuál es tu comida favorita? Voy a poner tallarines. Y obviamente el Python me va a decir, a mí también me gusta tallarines. Esa es una manera de poder interactuar. Pero ¿qué pasa si se nos pregunta por números? ¿Qué pasa si nos dicen cuánto es tu edad? O nos dicen, bueno, súmame 2 números y dime el resultado, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo dato que se le inserte a la función input, esta lo va a convertir a texto, a string. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que esa función input que lo convierte a string, tenemos que convertirlo a número. Lo vamos a entender mejor a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos dos variables. La primera, que se llama número 1, y en la cual te diga con el input dime un número, ¿sí? Dos puntos, cierro cadena y cierro el input. Por la segunda variable, número 2, igual, te voy a pedir, dime el cuadrado del número. Cerramos cadena, perdón, tenemos dos puntos y cerramos cadena. Y ahora te voy a decir que me imprimas print la suma de ambos números es, cerramos, y en teoría tendría que funcionar esto, ¿no? La suma de las variables número 1 más número 2 y cerramos. Le damos correr, run, aceptamos. Dime un número 2. Ahora dime el cuadrado del número 4. La suma de ambos números es 24, me dice. ¿Por qué? Porque lo está tomando como una concatenación. Lo que tenemos que hacer es obviamente convertir este 2 a número, este 4 a número, que se puedan sumar y después de eso que pueda ser leído. Vayamos, entonces, para que nosotros podamos convertir este input que nos bota en un formato de texto a número, tenemos que ponerle antes un int de integer, ¿sí? Para que considere que lo que se escriba lo convierta a número. Lo mismo va a pasar aquí. Le ponemos un int y lo va a tomar como integer. Entonces, si yo lo paso ahorita tal cual, lo corro, le digo, córreme, le voy a poner 2, nuevamente un 2, un 4 y me va a fallar. ¿Por qué? Porque justamente estoy imprimiendo una cadena de texto que es la suma de ambos números que está escrito con números. No se puede sumar letras y números. Entonces tenemos que convertir esa suma en letras. ¿Cómo hacemos esto? Pues creamos una nueva variable.
sería suma igual a, para empezar va a ser número 1 más número 2, ¿verdad? Hasta ahí va a ser, va a sumar los dos números, porque ya ambas variables están en números. Ahora voy a reemplazar esto, porque yo lo voy a poner en función de la nueva variable, sería suma. Pero acá es donde ocurre el problema. A ver, vayamos de nuevo, round, suma, pero creo que acá me he olvidado poner 1, es número 1 y número 2. Ahora sí, corremos, ¿sí? Ya, ponemos 2, ponemos 4 y nos está fallando nuevamente. ¿Por qué? Porque suma son números y lo demás son texto. Entonces tenemos que convertir el suma a texto, que eso ya les había enseñado hace ratito. Tenemos que ponerle str de string. Abrimos y cerramos. Entonces ya hemos convertido el primero en número y ahora ese número lo estamos convirtiendo en letra para que pueda ser impreso. A ver, corremos, run. En el cuadrado del número 4. La suma de ambos números es 6. Es un poco complejo de esta manera, pero sí va a haber casos, y siempre hay de estos casos que tenemos que tener muy en cuenta justamente el tipo de operación que estamos realizando y el tipo de función que estamos utilizando. Ya les he puesto acá los ejemplos cómo falla la herramienta cuando no sumamos o cuando no tenemos bien en cuenta que no tenemos que sumar letras con números, que es imposible. Entonces tenemos que hacer primero conversiones de estos. Ya conocemos lo que es variables, ya conocemos lo que son tipos de datos, que en estos casos son letras o string, cadenas de texto también llamados string, los números, ¿verdad? Y obviamente lo que es el input. De esta manera creo que van a poder ya adentrarse un poquito más, pueden ir averiguando por su propia cuenta cómo poder ir mejorando en estos temas de Python. Pero estos son ejercicios muy sencillos, pero también que les van a abrir quizás esa lógica a cómo deben trabajar en Python. Así que por hoy eso es todo.